Agripina la Menor, una figura que emerge de las sombras del Imperio Romano como un enigma envuelto en poder y tragedia. Nacida en el seno de una familia que rozaba el Olimpo de la antigua Roma, su destino estaba entrelazado con el de los dioses y los emperadores desde el primer aliento. Hija de Germánico, el general amado por el pueblo, y bisnieta del divino Augusto, Agripina llegó al mundo con un legado imposible de ignorar. Su cuna, mecida por las águilas imperiales, auguraba un futuro de grandeza y peligro en igual medida. Desde sus primeros pasos, el mármol frío de los palacios y el eco de las intrigas cortesanas fueron su hogar y su escuela. Pero el destino, caprichoso como siempre, no tardó en mostrar su rostro más cruel. La infancia de Agripina se vio ensombrecida por la caída de sus padres, víctimas de las implacables maquinaciones del poder. Su madre, Agripina la Mayor, murió en el exilio, consumida por el abandono y la desesperación. Su padre, el gran Germánico, desapareció en circunstancias que aún hoy despiertan sospechas y murmullos en los pasillos de la historia. Estas pérdidas tempranas grabaron en el corazón de la joven Agripina una lección que jamás olvidaría. En Roma, el amor es un lujo que pocos pueden permitirse, y sobrevivir es ya una victoria digna de celebración. Con cada lágrima derramada en secreto, con cada noche de insomnio temiendo por su vida, Agripina forjó una voluntad de hierro y una astucia que rivalizaría con la de los zorros del Senado. Consciente de que una mujer sola era presa fácil en el voraz mundo de la política romana, Agripina buscó refugio en un matrimonio estratégico. Su elección recayó en Domicio Enobarbo, un hombre cuya reputación de brutalidad hacía temblar incluso a los más curtidos senadores. Esta unión, más pacto que romance, dio fruto a un niño que se convertiría en la obsesión, finalmente, en la perdición de Agripina, Nerón. El pequeño Nerón, con sus ojos brillantes y su sonrisa inocente, se transformó en la apuesta más arriesgada de su madre. En él, Agripina vio no solo a un hijo, sino a una herramienta, un camino hacia el poder que tanto anhelaba. Cada caricia, cada palabra de aliento, cada lección impartida estaba cuidadosamente calculada para moldear al futuro emperador de Roma. Pero el destino de Agripina estaba lejos de conformarse con ser la madre de un posible heredero. Con la audacia que la caracterizaba, tejió una red de alianzas y seducciones que la llevaron a los brazos del emperador Claudio, su propio tío. Roma entera se estremeció ante esta unión que desafiaba las costumbres y rozaba el tabú. Los murmullos en los mercados y las miradas de soslayo en el Senado no se hicieron esperar. Sin embargo, Agripina había aprendido bien las lecciones de su juventud. Sabía que el escándalo era un precio pequeño a pagar por el poder. Con la determinación de una leona protegiendo a su cachorro, utilizó su nueva posición para allanar el camino de Nerón hacia el trono. Cada susurro al oído de Claudio, cada favor concedido, cada enemigo silenciado, todo estaba orientado hacia un único objetivo: ver a su hijo coronado como emperador de Roma. Y así, como si los dioses hubieran escuchado sus plegarias silenciosas, Nerón ascendió al trono imperial siendo apenas un adolescente. Pero detrás del joven emperador, oculta entre las sombras del palacio, se erguía la verdadera arquitecta de este triunfo, Agripina. Sus manos, delicadas pero firmes, guiaban cada decisión, controlaban cada nombramiento, decidían el destino del imperio más poderoso. La influencia de Agripina alcanzó cotas nunca antes vistas para una mujer en Roma. Su rostro aparecía en monedas oficiales, un honor reservado hasta entonces solo para los dioses y los emperadores. Se sentaba junto a embajadores extranjeros, negociando tratados y alianzas con la habilidad de un cónsul experimentado. Incluso el Senado, ese bastión del poder masculino, se inclinaba ante su presencia, reconociendo en silencio que el verdadero poder tras el trono llevaba el rostro de una mujer. Roma ardía en rumores y especulaciones. ¿Era Agripina la verdadera emperatriz? ¿Había logrado lo que ninguna otra mujer antes que ella, gobernar el vasto imperio desde las sombras? Los más osados susurraban que ni siquiera Lidia, la esposa del divino Augusto, había alcanzado tal grado de influencia. Pero el poder, como bien sabía Agripina, es un amante celoso y traicionero. A medida que Nerón crecía y se convertía en hombre, comenzó a sentir el peso de la influencia de su madre como una carga insoportable. Los consejeros del joven emperador, temerosos de perder su propia influencia, alimentaban su deseo de independencia,
pintando a Agripina como una amenaza para su reinado. Lo que una vez fue una alianza inquebrantable entre madre e hijo se transformó en una guerra fría que se libraba en los pasillos del Palacio Imperial. Cada gesto, cada palabra, cada decisión se convirtió en un campo de batalla donde Agripina luchaba por mantener su posición, mientras Nerón buscaba desesperadamente liberarse de la sombra de su madre. El conflicto escaló rápidamente. Los intentos de marginar a Agripina se sucedieron, primero sutiles desaires en público, luego humillaciones más evidentes. La otrora poderosa emperatriz se vio relegada a los márgenes de la corte, sus consejos ignorados, su influencia menguante. Pero Agripina, forjada en el fuego de las intrigas palaciegas, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. La tensión entre madre e hijo alcanzó un punto de no retorno. Nerón, consumido por el miedo y la paranoia, comenzó a ver en cada movimiento de Agripina una amenaza para su trono. Los rumores de conspiraciones y complots se multiplicaban, alimentando la desconfianza mutua. Finalmente, Nerón tomó la decisión más oscura de su reinado. Ordenó la muerte de su propia madre, la mujer que lo había llevado al trono, que había dedicado su vida a asegurar su poder. Los intentos fueron múltiples y desesperados, techos que colapsaban misteriosamente, barcos diseñados para naufragar en alta mar. Pero Agripina, con la tenacidad que la caracterizaba, sobrevivió a cada intento. La paciencia de Nerón se agotó. Ya no había lugar para la sutileza o el disimulo. La orden final fue clara y directa: Agripina debía morir. Y así, en una noche que Roma recordaría con horror durante generaciones, la sangre de la emperatriz manchó el mármol imperial. La mujer que había desafiado todas las convenciones, que había rozado el cielo del poder absoluto, caía víctima de la ambición que ella misma había alimentado. Con la muerte de Agripina, Nerón buscó borrar todo rastro de su existencia. Su nombre fue condenado, sus imágenes destruidas, su memoria maldecida. Roma, obediente a los deseos de su emperador, intentó olvidar a la mujer que había sido el poder detrás del trono. Pero la historia, esa jueza implacable, tenía otros planes. A pesar de los esfuerzos por silenciarla, la huella de Agripina en el tejido del Imperio Romano resultó imborrable. Su vida, sus logros y su trágico final se convirtieron en un símbolo de las complejidades del poder y de los peligros que acechan a quienes se atreven a desafiar las normas establecidas. Hoy, siglos después de su caída, Agripina la Menor sigue siendo un enigma que desafía las categorías simples. ¿Fue una madre devota que sacrificó todo por el futuro de su hijo? ¿O una ambiciosa sin escrúpulos que utilizó a Nerón como un peón en su juego por el poder absoluto? ¿Fue un monstruo que manipuló y destruyó vidas en su ascenso al poder, o una mártir de un sistema que no podía aceptar el liderazgo de una mujer? La verdad, como suele suceder con las grandes figuras de la historia, probablemente sea una mezcla de todas estas facetas. Lo que es innegable es que Agripina la Menor dejó una marca indeleble en la historia de Roma. Fue una mujer que se atrevió a soñar con el poder en un mundo dominado por hombres, que desafió las convenciones y pagó el precio último por su ambición. Su legado perdura como un recordatorio de que el poder, sin importar cuán grande sea, es siempre efímero, y de que la historia a menudo es más compleja y fascinante que cualquier leyenda. Agripina, madre, emperatriz y enigma, sigue desafiándonos desde las sombras del pasado, invitándonos a reflexionar sobre los límites del poder, la naturaleza de la ambición y el costo de desafiar el orden establecido. ¿Qué te pareció esta fascinante historia? Sigue el canal, comenta qué te pareció. Saludos y nos vemos en la próxima entrega.